Vamos a empezar a trabajar un nuevo conjunto numérico. Ya conocemos los naturales, los números enteros, los racionales, los irracionales. Sabemos que todos juntos forman el conjunto de números reales. Pero ¿qué sucede? En la medida que uno va aprendiendo matemática aparecen situaciones que dan lugar a que aparezcan nuevos conjuntos numéricos. Por ejemplo, si queremos calcular la raíz cuadrada de -4, por ejemplo, yo acá traje la calculadora para probar, vamos a hacer raíz cuadrada de -4. Voy a utilizar paréntesis, raíz cuadrada de -4. Cierro paréntesis y aprieto igual. Fíjense que la calculadora dice error. ¿Por qué? Porque no hay un número real que yo pueda elevar al cuadrado y que eso me diera -4. Entonces esta situación da lugar, este tipo de raíces que son de índice par, acá acuérdense que es una raíz cuadrada, y cuando lo que tenemos dentro de la raíz es un número negativo, da lugar a que aparezcan los números complejos. ¿Cómo se va a solucionar esto? Para darle una solución a esta situación, lo que vamos a pensar es, vamos a tratar de escribir a este número -4 de otra manera. Por ejemplo, lo podríamos escribir como 4 por -1 y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Como nosotros sabemos las propiedades de radicación, esta raíz es distributiva respecto del producto, respecto de la multiplicación. O sea que yo puedo hacer raíz de 4 por raíz cuadrada de -1. ¿Sí? Entonces, esto ya empieza a tener un poco de sentido y algunas cosas se van a poder solucionar. Por ejemplo, raíz de 4 nosotros sabemos que da 2. El problema lo vamos a tener acá, en calcular raíz cuadrada de un número que es negativo. Bueno, es aquí donde aparece la solución, digamos, a este tipo de situaciones y da lugar al conjunto de los números complejos. Vamos a, por decirlo de alguna manera, a bautizar y vamos a llamar a partir de ahora a la raíz cuadrada de -1, lo vamos a llamar i, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a considerar esto como algo sumamente importante, de aquí podemos desprender algunas otras cosas. Podemos pensar, bueno, ¿y si yo paso esta raíz para el otro lado, como si fuera una ecuación? Entonces nos quedaría que -1 es igual a i cuadrado. Es decir, que esto también es válido. Fíjense que entonces de esta situación de raíz cuadrada de -1 la bautizamos y la llamamos i. De aquí mismo, de esto mismo que tengo acá, se desprende el renglón siguiente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener esto que está acá o puedo decir, bueno, voy a pasar esta raíz para el otro lado y me voy a armar alguna equivalencia, con lo cual me va a quedar que -1 es lo mismo que i cuadrado. Entonces, cualquiera de estas dos igualdades las vamos a poder utilizar. Bueno, ya estamos dentro del conjunto de los números complejos. Vamos a explayarnos un poco más. Bueno, con esto que acabamos de describir anteriormente, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a ver qué solución le damos a raíz de -4. Vamos a seguir con esta cadena de razonamientos. Nosotros sabemos de acá que raíz de 4 nos da 2. Y sabemos que raíz cuadrada de -1, por lo que acabamos de ver acá, es lo mismo que i. Entonces el resultado de esta parte es i. O sea que el resultado nos queda 2i o 2 por i. Ese sería el resultado de raíz cuadrada de -4. Bueno, los números complejos pueden estar escritos de diferentes formas, ¿sí? Podemos tener un número complejo y escribirlo utilizando ángulos, utilizando coordenadas cartesianas. En particular ahora nos vamos a concentrar en la forma binómica. ¿Por qué se llama forma binómica? Porque si ustedes miran acá, este número complejo que yo llamé z, porque vamos a utilizar la letra z para los números complejos, tiene dos términos. Si separo en términos, acá hay dos términos. Entonces se llama número complejo escrito en forma binómica. Al número que no tiene la letra i lo vamos a llamar parte real y al número que está acompañado con la letra i se va a llamar parte imaginaria. Entonces, este es un ejemplo general de un número complejo escrito en forma binómica. Ejemplos de números complejos en forma binómica, si miro el primero, el número complejo 2i, en este caso, fíjense que delante suyo no tiene ningún número que acompañe. Entonces, en este caso, este número tiene parte real igual a 0, porque ese número no está. La parte real de un número complejo la vamos a escribir así. Re es la parte real de un número complejo z. En este caso dijimos es 0.
Y ahora lo que tenemos que hacer es analizar la parte imaginaria de este número complejo. La parte imaginaria la vamos a escribir así. Im, para decir imaginario, del número complejo z. En este caso, ¿quién es la parte imaginaria? La parte imaginaria es 2. Ejemplo, en el ejemplo B, la parte real de este número complejo, la parte real sería 3 y la parte imaginaria de este complejo z sería igual a 4. ¿Sí? Acuérdense, parte real, parte imaginaria, sin la i. En el siguiente ejemplo, ¿qué sucede? Fíjense que tenemos muchos términos. Hay que separar en términos y vamos a tener que agrupar los términos que sean parecidos. Por ejemplo, este término 8 y el menos 5. Resolvemos, 8 menos 5 nos da 3. Quiere decir que la parte real de este número complejo es 3. Acuérdense que salió de restar este con este. Y en este caso, este término que quedó solito sería la parte imaginaria. La parte imaginaria de este número z sería igual a 3. Por ejemplo, tenemos algo similar, separo en términos y agrupo los términos que son parecidos. En este caso, 4i, que lo marco con violeta, se puede agrupar con el término i. Y el término que tiene el 2, que está solito, con el menos 1. Entonces hay que hacer las cuentas y ordenarlos. En este caso, la parte real va a salir de operar estos dos términos. 2 menos 1 nos da 1. Y la parte imaginaria de este número complejo va a salir de operar 4i más i. 4i más una i que veo acá nos da 5i. Entonces la parte imaginaria de z sería el número 5, sin la i, ¿sí? Como vimos anteriormente, a los números complejos los podemos tener escritos en forma binómica, como teníamos acá anteriormente, son dos términos y aparece la letra i, pero también se los puede tener escrito de otra manera utilizando la forma cartesiana. Para eso vamos a utilizar paréntesis y vamos a separar la parte real y la parte imaginaria por una coma o un punto y coma. Entonces, teniendo en cuenta esta explicación, vamos a ver algunos ejemplos de números complejos en forma cartesiana. Acá tenemos el número complejo, yo le puse Z1 para diferenciar que es el primero que anoté. Tiene parte real igual a 3 y parte imaginaria igual a 5. El número complejo Z2, el segundo que escribí acá, parte real 4, parte imaginaria menos 3. Y el número complejo Z3, parte real menos 2, parte imaginaria menos 4. Acuérdense que en este tipo de notación cartesiana utilizamos paréntesis, separamos por coma y punto y coma y siempre ordenados. La primera componente va a ser la parte real y la segunda va a ser la parte imaginaria. Y acuérdense también que en este tipo de notación no utilizamos la letra i. Supongamos que ahora quiero representar números complejos, ¿sí? Si los tengo escrito en forma binómica o en forma cartesiana, cualquiera de las dos maneras me sirve para representarlos gráficamente. Para representar gráficamente lo que vamos a utilizar van a ser unos ejes cartesianos, como siempre. Al eje de las X lo vamos a utilizar para ubicar la parte real del número complejo y al eje de las Y lo vamos a utilizar para poder ubicar la parte imaginaria de cada número complejo. Para algunos de los ejemplos que hicimos. Por ejemplo, voy a tomar este ejemplo, el 2i, para representar como es un número complejo puro, no tiene parte real, este número va a quedar justamente apoyado sobre el eje de las y. Es decir, que cuando yo lo represento voy a utilizar un vector y el vector va a ser este, el que sale del origen de coordenadas y llega hasta el 2, ¿sí? Ese vector es el que representa al número complejo 2i. Sería este que marqué en color rosado. Ahora tomemos otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a representar el 3 más 4i. Para representar entonces este número complejo 3 más 4i, vamos a ubicar el 3 en el eje de las x y 4 en el eje y. Entonces, si yo ubico ese valor, 3, 4, estamos hablando de este punto. Lo que voy a hacer es trazar un vector siempre saliendo desde el origen de coordenadas hasta llegar a ese extremo. Sé que ahí lo tracé en color verde. Este sería entonces el número complejo 3 más 4i.
Fíjense que entonces utilizamos vectores para poder representar números complejos. Ahora vamos a tomar otros ejemplos. Ya hicimos estos dos en forma binómica. Voy a elegir, por ejemplo, el Z1 que está dado en forma cartesiana y el Z3. Vamos a elegir esos como ejemplos. También, como son números complejos, los puedo llevar a los ejes cartesianos y van a quedar vectores. Entonces el Z1 tiene parte real 3 en el eje de las X y la parte imaginaria es 5. Entonces tengo 3, 5. Estamos acá. Vamos a trazar ahora un vector que salga desde el origen de coordenadas y llegue hasta este punto azul y le voy a escribir cuál es el número complejo. El complejo que representamos era el Z1, que es el 3, 5. Entonces acá, en este vector azul, que sería el que representa ese número complejo, le puedo escribir 3, 5 o directamente, como tenía nombre, escribirle Z1. Cualquiera de las dos maneras es indistinta. Y vamos a hacer el último ejemplo, que sería el Z3, el menos 2, menos 4. Vamos a buscar un color distinto, así se pueden diferenciar los números complejos. Si quiero el Z3, que es menos 2, menos 4, voy a tener que ubicar la parte real en el eje X, la parte imaginaria en el eje Y. Menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4. Estamos hablando de este puntito que está acá. Entonces vamos a trazar el vector, este que está acá, en color naranja, va a ser el Z3. Y de esta manera vemos que entonces, no importa si el número está dado en forma binómica o en forma cartesiana, nosotros de cualquier forma vamos a poder representarlos gráficamente en los ejes cartesianos, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar vectores, que es algo que ya hemos visto en trabajos anteriores.